trabajos, algunos han sido muy buenos, aquellos que están cerca de 100, que tienen 100 en este momento, es porque han entregado buenos trabajos. Una felicitación para ellos, ¿sí? Ya saben quiénes son. Y para los que no, pues, bueno, sigo viendo textos plagiados en algunos casos. Y lo más triste del asunto es que alguien se atrevió a colocarme como parte de su reporte esta imagen que está aquí arriba. Y bueno, no es que yo me moleste de que tomen la captura de la pantalla, lo que me incomoda es que definitivamente no hacen un esfuerzo por hacer el trabajo propio, ¿sí? Y eso es bastante criticable porque nadie le va a pagar a alguien por presentar un trabajo que no hizo, ¿sí? Deja mucho que desear cuando no hacemos eso. Otro detalle más, que algunas personas incluyen ecuaciones, vaya, si no quieres utilizar el editor text, vaya, puedes hacerlo en Word, pero si lo haces en Word, qué triste es ver un trabajo donde no se utiliza el formato justificado, donde no se cuidan los márgenes, donde hay muchos espacios abiertos, donde las ecuaciones se colocan como imágenes. La verdad es que son trabajos que realmente, pues vaya, son muy tristes porque en particular parece que no tienen interés, ya no digamos en la asignatura, sino en la propia carrera. Si te está pareciendo que este curso es complicado, pues déjame decirte que no has llegado precisamente a las asignaturas, si es que les queremos llamar así, complicadas. No están viendo ni siquiera un 10% de cuán compleja es esta carrera, ¿sí? Si es que así lo ves, porque vaya, quien estudia una carrera es porque tiene de algún modo el interés, porque está motivado a estudiarlo, ¿sí? Más allá de otros intereses, porque pues igual pues te puede gustar el fútbol, bueno, pues adelante, también los deportes son buenos, te puede gustar, pues no sé, ir al bar, drogarse, no sé, esas cuestiones que hoy en día tienen tan al alcance la mayoría de ustedes y que definitivamente son pésimas actividades, pero no, yo no entiendo muy bien cómo es posible que no te des el tiempo de cumplir tus actividades en tiempo y eso que se les dieron varias oportunidades para la entrega. Entonces, pues ya no les voy a decir nada a partir de este momento. Estamos prácticamente hacia el final de este semestre y pues ya queda en ustedes mejorar o hacer algo por intentar aprobar esta asignatura. Al final de cuentas, son ustedes los que hacen el esfuerzo. Ya les dije muchas veces que los trabajos hechos a medias pues así te los van a pagar cuando vayas a trabajar. Si tú trabajas a medias, pues imagínate que va a ser tu patrón, te va a pagar a medias también, ¿sí? Y si puede ese patrón y encuentra a alguien que por el mismo trabajo que tú realices, eh, vaya, le ofrece mejores posibilidades, si por el mismo costo hace cosas mejores que tú, evidentemente, pues puedes ir pensando en que te van a dar las gracias y que puedes buscar otro trabajo. En la vida real no hay calificaciones, en la vida real solamente hay trabajo, quien trabaja. Bueno, también está el camino de la vida fácil, pero los que entran en ese camino desafortunadamente entran en un camino que prácticamente no tiene retorno, porque solamente acaba de una manera o de otra. Una manera es que vayas a dar a los centros penitenciarios y el otro modo pues es que vaya fatalmente acabes con tu vida. Entonces, pues cada quien elige por qué camino se puede ir. Yo no soy su padre para estarle diciendo qué es lo que tienen que hacer.
Ustedes eligen, ya están grandes, ¿sí? Y espero, bueno, espero que algunos de ustedes me hagan caso y que las notas mejoren en el siguiente trabajo. Bien, dejemos eso, ya no les voy a decir nada, insisto, a partir de este día ya ustedes eligen si quieren aprobar esta asignatura o si simplemente quieren repetirla posteriormente. Bien, el tema que sigue es denominado métodos abiertos y hace referencia a todos aquellos métodos en los cuales nosotros, en vez de estar proponiendo un intervalo para encerrar la raíz, vamos a aproximar la misma, pero proponiendo un valor de semilla inicial. Al hablar de valor de semilla, estamos hablando que nosotros, o estamos diciendo, perdón, que nosotros vamos a proponer una raíz de aproximación para el problema que nosotros estemos visualizando. En este caso, y sí, seguimos en el mismo subtema, que queremos investigar dónde andan las raíces, queremos saber dónde se encuentra el punto de cruce por el eje de las X. Bien, entonces estos métodos que estamos a punto de ver pueden ser muy eficientes o pueden ser divergentes completamente del resultado. Todo depende de dónde elijamos el punto inicial del cálculo de la raíz. Por ejemplo, si tuviéramos una curva que tuviera esta forma, ¿sí? Es una curva cualquiera que nosotros vaya, supongamos que le estamos modelando, queremos obtener una solución al problema, apreciamos que la raíz se encuentra en esta parte, vaya, la raíz verdadera, ¿sí? Que es la que nosotros queremos localizar, ¿sí? Esa es la que nosotros quisiéramos. Y estos métodos que estamos a punto de ver, los cuales son tres, son entre sí prácticamente primos hermanos, o sea que todos se enfocan en un punto de vista similar. Pero, ¿qué tiene que ver dónde se elige la raíz inicial? Bueno, tiene que ver en este aspecto. Si, por ejemplo, yo propongo que mi raíz de aproximación inicial se encuentra aquí, por decir algo, ahí tenemos nosotros a XR. ¿Qué hacen estos tres métodos que vamos a ver? Bueno, ellos intentan predecir a través de sus iteraciones una raíz que depende virtualmente de la recta tangente, ¿sí? De una recta tangente a la curva en el punto en el que se evalúa a esa raíz inicial. O sea, en este punto nosotros tenemos esta altura que estamos viendo. Esta altura que aquí tenemos, ¿sí? Esa altura es f de xr. Bueno, pero bueno, no me gusta dibujarlo así. Déjenme reordenar mi gráfico porque se ve bastante feo. Vamos a ponerlo en orden, de tal manera que tenga un aspecto más agradable, ¿sí? Insisto, este punto es f de x sub r. Esa altura que acabamos de colocar es f de x sub r. Entonces dijimos que estos métodos que estamos a punto de ver se relacionan directamente con la tangente a la curva en el punto, ¿sí? Donde se evalúa a la raíz inicial. Entonces, si yo proyecto la recta tangente, esa recta tangente tiene esta forma.
Ahí la tenemos. Y la aproximación, vaya, esta sería una raíz inicial, XRI, y esta raíz que vemos aquí sería la siguiente raíz de aproximación, XR sub I más 1. ¿Qué es lo que vemos ahí? Bueno, que obviamente estamos bastante cerca de la raíz y que evidentemente al encontrar el nuevo punto de evaluación, la nueva recta tangente se va a aproximar todavía más a la raíz verdadera que estamos buscando. De tal manera que es evidente que cada vez que nosotros nos aproximamos por rectas tangentes a la raíz verdadera, pues estamos justamente teniendo una convergencia hacia la raíz bastante rápida. Eso es lo que podemos observar de estos dibujitos que estamos haciendo en cuanto a los métodos abiertos. Sin embargo, los métodos abiertos no son infalibles, así como pueden ser bastante eficientes, o pueden, bueno, eso de bastante suena medio raro. Decía, entre otras cosas, también a sus compañeros el día de ayer, que, bueno, en sus conclusiones, ustedes suelen agregar mucho eso de que el método es muy bueno, o que es muy eficiente, pero no se puede, en un reporte no es posible aceptar decir es más, es menos, sin que tú estés diciéndolo de forma comparativa, o sea, contra qué tú estás diciendo que es más eficiente o no. Siempre se debe de decir contra qué lo estamos comparando, cuál es la medida, cuál es la referencia que estamos empleando para decir que un método es más exacto o no. Ahí también existe un conflicto de conceptos porque manejan sin ningún pesar el concepto de exactitud y el concepto de precisión. Se les está olvidando qué significa una cosa y qué significa otra. Recordar que los métodos numéricos por lo general entregan resultados aproximados y por lo tanto se puede hablar de un nivel de precisión, pero no podemos decir que nos da resultados más exactos porque ¿a qué nos referimos con más exactos? Lo que sí podemos decir es tal vez, bueno, el método tal nos devolvió 4 cifras significativas exactas. Ah, bueno, ahí ya tú estás diciendo quiénes específicamente son valores exactos. Nos estás diciendo quiénes son los, los valores verdaderos, ¿sí? O que se pueden considerar como verdaderos a la hora de ejecutar o aplicar, perdón, un método en la solución de un problema. Entonces ahí son detallitos que se pueden corregir a la hora de establecer conclusiones. Pero volviendo a nuestro asunto, dijimos que estos métodos, así como pueden ser muy eficaces a la hora de localizar la raíz, también pueden ser bastante malos, ¿sí? Si no se elige una raíz inicial adecuada. Por ejemplo, si supongan ustedes, obviamente no me va a salir igualito mi dibujo, pero supongan ustedes que tenemos la misma gráfica, vaya, aquí ya no me está saliendo bien. Aquí tenemos esta gráfica que intenta ser la misma que dibujé hace un rato, ¿sí? La raíz sigue en el mismo lugar donde nosotros la observamos hace un instante, ¿sí? Pero si ahora, fíjense qué pasa, si elegimos una raíz inicial, por ejemplo, por aquí, fíjense que no
me muevo tan lejos de la primera raíz que propusimos. ¿Qué es lo que dijimos que es la característica fundamental de estos métodos? Bueno, dijimos que la característica fundamental es que los métodos que estamos a punto de ver dependen prácticamente de la derivada de la función, en el punto en el que se está proponiendo el valor inicial de la raíz. Acordarse que esa pendiente suele obtenerse o se puede obtener obteniendo la derivada de la función y evaluándola en dicho valor, ¿sí? Por eso tienen mucha relación con la derivada de la función. Pero, ¿qué pasaría si nosotros nos movemos de punto inicial? Fíjense que no nos movimos mucho, solamente un poco hacia la izquierda, pero por el punto que estamos eligiendo y dado que el método depende de una derivada, vaya, si nosotros ubicamos o tratamos de ubicar la pendiente, en este caso tenemos una pendiente que está prácticamente acostada, o sea, la diagonal que se produce es muy, pero muy acostada, vaya, prácticamente la pendiente es cero. Entonces, fíjense qué pasa con nuestro método en este caso. Voy a prolongar la línea de color amarillo. A ver. ¿Qué estoy viendo? Bueno, que mi diagonal, la pendiente que calculé, me ubica un punto sobre la curva donde, por la forma que tiene, vaya a acordarse que esta sería la raíz siguiente, esta sería XRI y esta sería XRI más 1, ¿sí? Pues, ¿qué estamos viendo? Que a la hora de proyectarlo sobre la función, sobre la curva, pues nos da un punto completamente alejado de donde estaba la raíz y entonces pues estamos apuntando hacia otro conjunto de valores si es que seguimos aplicando el método del cual estamos hablando. Por supuesto, pues mis líneas no son completamente rectas, por ahí estamos cometiendo, por ejemplo, en esta parte se ve que está torcida mi línea. Si ustedes tienen ahí herramienta para tomar su nota, pues vaya, si van tomando notas, que evidentemente también pueden capturar la pantalla, pero bueno, ojalá que lo capturen positivamente y no simplemente para fusilarse lo que les estoy diciendo. Sí, eso es bastante triste, pues sí, me dio mucha tristeza ver que simple y sencillamente copiaron y pegaron lo que yo pongo aquí en la pizarra electrónica. Esto solamente es un apoyo para explicar los temas, pero no es válido en un reporte hacer algo así. Definitivamente deja mucho que desear. En fin, en esto consisten los métodos abiertos fundamentalmente, ¿sí? Consisten simple y sencillamente en aproximar las raíces proponiendo una raíz inicial. Ya no se propone un intervalo cerrado, simplemente se propone una raíz inicial y a partir de ella se van calculando los valores siguientes de la raíz, ¿sí? En un método que casi implica sacar la derivada de una función. Aunque eso de decir casi, bueno, de una vez nos está diciendo que no estrictamente se calcula la derivada de una función, aunque de alguna manera siempre se ve implicada dicha operación matemática. Bueno, ahora bien, y entonces
empezamos por el primero de dichos métodos. El primero de esos métodos se denomina iteración simple de punto fijo. Formalmente no forma parte del temario. Sin embargo, su estructura tan sencilla nos va a permitir a nosotros estudiar cómo construir, bueno, que esto obviamente ya está hecho, ya está en los libros, pero nos va a permitir identificar cómo funcionan estos métodos en forma general. Lo mismo que en el caso del método de la bisección y el de falsa posición, los métodos solamente difieren en la forma en que se calcula la raíz, ¿sí? Pero tienen en cuanto al algoritmo la misma estructura, salvo detalles, tienen la misma estructura. Entonces, insisto, el primero de los métodos se denomina iteración simple de punto fijo. Uh-huh. ¿Y eso cómo es? Bueno, pues ya lo dijimos en general, de qué trata esto gráficamente, pero la iteración simple de punto fijo se basa en la linealización del problema, o mejor dicho, de la función descriptiva cuya raíz nosotros queremos encontrar. Entonces lo vamos a escribir así. Se basa en la linealización de la función descriptiva. Uh-huh. Así de fácil. ¿Cómo es que ocurre eso? Bueno, vamos a dar algunos ejemplos. Supongamos que nos piden encontrar la raíz de una ecuación cuadrática. Bueno, nos dicen, vamos a ponerlo aquí de otro color. Ejemplo. Aquí yo lo digo intuitivamente, compañeros. No sé, sigo un poco incómodo por la mayoría de los trabajos que vi, pero en particular dense cuenta que cuando nosotros estamos haciendo estas explicaciones, por lo menos su servidor no está leyendo ningún libro, lo estoy explicando aquí directamente para ustedes. Y no, vaya, no estoy diciendo que sea yo una enciclopedia, pero cuando yo haga, o si a mí me pidieran un reporte de trabajo, ¿sí? Pues los conceptos deben partir de mi mente, tratar de escribirlo de manera formal, ¿sí? Pero nunca estar fusilándome las fuentes de información de donde estoy obteniendo justamente esos datos, porque si no, nunca voy a aprender, nunca voy a hacer mío ese aprendizaje. En fin. Vamos a escribir aquí obtener, ¿sí? El método de cálculo de raíz, el método
abierto, perdón, por, lo voy a poner con siglas, iteración simple de punto fijo, ISPF, iteración simple de punto fijo, para una función cuadrática. Para una función cuadrática. Ok. Entonces nosotros sabemos que una función cuadrática tiene fundamentalmente esta forma. ¿Sí? En este caso nos están hablando de un polinomio. Entonces sería f de x igual a ax cuadrada más bx más c. Esa sería la función cuadrática. Ajá. Entonces nos dicen o nos piden que obtengamos el método abierto que correspondería a esta función. Pues no tiene nada de difícil. ¿En qué se basa el método? Ya lo dijimos arriba, se basa en la linealización de la función descriptiva. Linealizar en este caso significa ubicar algún término lineal dentro de la función. En este caso, vemos que evidentemente hay un término lineal, lo tenemos aquí. ¿Sí? Ese es el término lineal. Y entonces, como primer paso, lo que hacemos es escribir los términos de la función igualados a 0. En este caso sería ax cuadrada más bx más c igualados a 0. Es decir, omitimos ya la escritura de la función. Ya lo tenemos escrito de esa manera. Y ahora, una vez que hemos ubicado al término lineal, vamos a despejarlo de la expresión en términos de todos los demás elementos de la función. Entonces, en este caso, al realizar el despeje, x nos generaría la expresión, vaya, sería menos ax cuadrada más bx, ¿no es cierto? Más c dividido entre b. Y bueno, en este caso has despejado el término lineal respecto de los demás términos de la expresión. Luego entonces, eso que hemos obtenido a la izquierda de la expresión, lo vamos a considerar como la función linealizada, ¿sí? De la función original. Entonces, función linealizada la representamos tal vez por una función g de x que es igual a menos ax cuadrada más c, donde, ojo, el signo de más, este que vemos aquí, este símbolo de más, es afectado por el signo menos, porque estos dos términos, al ser pasados del otro lado, se volverían negativos. Pero como ya lo estamos poniendo dentro de la función, ya estamos indicando que este signo menos está afectando a los dos sumandos que tenemos en el numerador. En la parte inferior colocamos a b y de esa manera nosotros hemos encontrado una función linealizada de la función original. Pero
Esto a su vez quiere decir que los valores siguientes en el cálculo de la raíz, o sea, esto ya lo decimos olímpicamente, nosotros decimos, bueno, entonces los valores siguientes en la linealización que estamos haciendo van a ser simplemente cálculos basados en g de x, o sea, vamos a poner que esto es g evaluado en x sub i. Esto es que los valores siguientes para la función linealizada están dados en términos de los valores anteriores a x sub i elevado al cuadrado más c dividido sobre b. Y esto que estamos viendo nosotros es, sería la expresión para el cálculo de la raíz para una función genérica, vaya en este caso una función cuadrática, ¿sí? Que se resolvería por el método de iteración simple de punto fijo. Así se irían determinando los valores. Cuando nosotros hablamos de linealizar, bueno, justamente de alguna manera estamos aplicando el efecto de una recta tangente a la curva porque las rectas tienen pendientes cuyas funciones, vaya, cuyos valores dependen de la derivada de la función en cada punto de la curva. Eso es un concepto puramente del cálculo como tal, del cálculo diferencial, de ahí viene ese concepto. Entonces, eso último que acabamos de encontrar es justamente el método para calcular la raíz. Eso es en el caso en el que la función incluyera un término no lineal, perdón, un término lineal, ¿sí? Que en este caso es b de x, b por x. Es un término lineal que simplemente se despeja. Pero, ¿qué pasaría si nuestra función descriptiva no incluyera ese término lineal? Por ejemplo, otro ejemplo podría ser que a nosotros nos dijeran hacer lo mismo para la función f de x igual tal vez al seno de x menos la raíz de x. ¿Sí? Esa es otra función. ¿Sí? Pero este problemita que ahorita estamos observando tiene serias diferencias para el método, porque en este caso, si somos observadores, vaya, es fácil observar que no hay términos lineales. Para empezar, la x que vemos está involucrada como argumento de la función seno. Y además, al estar dentro de un radical, la potencia de esa x es una potencia racional, no es una potencia entera, y por lo tanto tampoco es lineal. Entonces, ¿cómo se le hace en este caso? Bueno, pues tomamos de nuevo a la función f de x igual al seno de x menos la raíz de x. Bueno, pues en ese caso, lo que hacemos es, como siempre, igualamos la expresión a 0 ya sin escribir a f de x. Entonces escribimos que eso es seno de x menos la raíz de x igual a 0.
Ya lo tenemos igualado a 0. Siguiente paso, pues bien fácil. Si no existe el término lineal, simplemente lo agregamos. Solo que para que no se descompense la expresión, se debe de agregar a ambos lados de la función. Esto es, si nosotros tenemos seno de x menos la raíz de x y, bueno, no tenemos el término lineal, ¿sí? Bueno, pues ¿qué hacemos? Que a ambos lados de la igualdad nosotros lo colocamos. Y ya está. Simplemente volteamos la expresión, ¿sí? De tal forma que vamos a ver nuestra ecuación de derecha a izquierda, siendo entonces lo que vemos del lado derecho la g de x y lo que está del lado izquierdo el término al cual se va a igualar justamente esa g de x. Esto es que cuando nosotros continuamos con el procedimiento, podemos decir, bueno, g de x es en este caso simple y sencillamente seno de x menos la raíz de x más x. Y san se acabó. Esa es la linealización que has conseguido. Y que si quieres ver el método de recursión para el cálculo de las raíces, entonces, ojo que algunos también han confundido estas expresiones con las cuales obtenemos las raíces. Estas expresiones que nosotros obtenemos no son, ¿sí? No son formalmente algoritmos, son fórmulas, si es que así las quieren llamar, o más bien ecuaciones de iteración, ¿sí? O ecuaciones iterativas que permiten determinar las raíces siguientes. En este caso sería que x sub i más 1 va a ser igual al seno de x sub i menos la raíz de x sub i más x sub i. Y esa sería la fórmula de recursión, la expresión iterativa que nos va a permitir determinar las raíces siguientes. Entonces, en esto consiste la iteración simple del punto fijo. Simplemente construimos una función linealizada de la función final y ahora lo que seguiría sería obviamente investigar cómo es el algoritmo, pero el algoritmo es bastante más sencillo que el que se utilizó en los métodos de disección y de falsa posición. Si vamos al algoritmo, vaya, esto es lo que he estado explicando, no he mostrado estas diapositivas, porque no es necesario, al conocer un concepto, pues lo podrías o lo deberías de poder explicar en tus propias palabras. ¿Sí? ¿Acaso puedas leer un texto para inspirarte, que no para fusilarte lo que dice? ¿Sí? Esto que acabo de explicar, pues es lo que dice esta diapositiva. Esto que vemos aquí es justamente lo que acabo de decir en el caso de los métodos, ¿sí? Que si tú te preguntas por qué se llama iteración simple de punto fijo, bueno, pues es muy sencillo. Ocurre que cuando tú estás linealizando, vaya, lo voy a poner con un dibujito aquí, muy rápido, ¿sí? Tú estás diciendo que g de x es justamente la x siguiente. Bueno, pues gráficamente, ¿tú qué estarías haciendo al aplicar la iteración simple? Bueno, pues no es tan difícil de entender.
Si g de x es justamente una línea, puesto que nos dice que es x, bueno, pues lo que estamos haciendo nosotros es simplemente que si tu curva tiene esta forma, por decir algo, ¿sí? Eso sería tu f de x, tal vez, ¿sí? Tú estás obligando a que por ahí en algún punto se tope o se cruce con una línea que es justamente x y que nosotros denominamos g de x, ¿sí? Eso es lo único que estamos haciendo, obligando a que en algún punto nuestra función tenga un punto de coincidencia con otra función y tratamos de que esa línea o ese punto de cruce coincida justamente con la raíz que andamos buscando. ¿Sí? En ese aspecto, eso es lo único que estamos haciendo nosotros virtualmente. Entonces, ese punto donde coinciden tanto f de x y g de x es justamente lo que se llama punto fijo, este que está aquí, ¿sí? Ese sería el punto fijo. Vaya, le estoy poniendo un color que casi no se ve, pero eso que vemos ahí nosotros es justamente el punto fijo de las funciones, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo se aplica el método? Bueno, pues el algoritmo es bien fácil, no tiene nada de difícil, porque lo primero que se hace es proponer un valor de raíz inicial. A partir de ese valor de raíz inicial, nosotros utilizamos en términos de la función cuya solución estamos buscando, pues aplicamos la recursión correspondiente después de la linealización, ¿sí? Y luego se investiga si nos hemos acercado a la raíz, ¿sí? Calculando el error aproximado y determinando si hemos alcanzado un nivel de precisión adecuado basándonos en el error estándar o vaya, si acaso hemos superado la cantidad de iteraciones que se deberían de realizar, pues simple y sencillamente nosotros pues vaya, estamos cambiando completamente los algoritmos que estábamos llevando. Pueden darse cuenta que aquí ya no se hacen pruebas sobre de qué lado está la raíz porque es innecesario. Aquí no hay un intervalo, simplemente vamos revisando si estamos alcanzando el nivel de precisión esperado, ¿sí? Y bueno, un ejemplo sería tratar de aplicar la iteración simple de punto fijo para resolver esta función f de x, donde nos dicen que el seno de la raíz de x menos x, ¿sí? Vaya, debe de tener alguna raíz, nos dicen que la busquemos, nos proponen utilizar un valor inicial de x sub 0 igual a 0.5 y una iteración hasta que el error aproximado sea menor o igual que 0.01%. Aquí otro detalle que la mayoría o buena parte de los que reportaron sus trabajos no hicieron, bueno, más bien la mayoría sí lo hizo, pero que digamos un 40%, un 30% de los que entregaron trabajos nunca hicieron referencia a la relación que guarda el error estándar con la cantidad de cifras significativas verdaderas que nos devuelve un método. Entonces, cuando a nosotros nos están diciendo en este problemita, cuando a nosotros nos dicen, bueno, el error aproximado, ¿sí? Debe ser menor o igual que 0.01%. El valor que yo estoy viendo aquí es justamente el error estándar, ¿sí? Me están diciendo implícitamente que el epsilon, ¿sí? Que el epsilon es igual
a 0.01%, el epsilon estándar. Y entonces, como en este caso me están dando el error estándar, yo debo de decirle a mi usuario, los valores que te estoy ofreciendo determinan vaya, el error estándar que tú me estás solicitando te da T cifras significativas, válidas o verdaderas. Aquí ya hay una diferencia, ya existe una diferencia con los métodos que anteriormente estuvimos viendo, porque en esos métodos nos decían, pues calcúlalo para 4 cifras significativas, por ejemplo, ¿sí? Eso era lo que te decían los problemas. Pues ahora es al revés, porque ahora te dan el error estándar y ahora tú debes de decir quiénes son las cifras significativas. ¿Y eso cómo lo calculas? Bueno, acordarse que T es igual, bueno, no T, perdón, el error estándar. Acuérdense que es un cálculo que se realiza como 0.5 por 10 a la 2 menos T. Y bueno, eso significa entonces que para obtener el valor de T, tenemos que hacer un despeje. Si 0.5 que está multiplicando de este lado lo paso del otro lado, acordarse que 0.5 es un medio, ¿sí? Bueno, pues del otro lado, a la hora de despejar, aquí diría 2 epsilon s, ¿sí? Y entonces la expresión se vería de esta manera. A la hora de tratar de despejar, aquí tendríamos nosotros, bueno, si queremos despejar a t, tendríamos 10 a la 2 menos t va a ser igual a 2 veces epsilon s. Y entonces, ¿sí? Entonces, para quitar ese 10 que tenemos y obtener el exponente, pues nos acordamos que esta teoría pues ya la revisamos en su momento. Hay que aplicar un logaritmo, en este caso un logaritmo de base 10, porque la base que tenemos es 10. Entonces aplicamos logaritmo a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Y obtendríamos algo así. Obtendríamos que 2 menos t sería igual al logaritmo, ¿sí? En este caso solamente se escribe log porque se sobreentiende que la base es 10, ¿sí? Logaritmo de 2 epsilon sub s. Luego, a la hora de hacer un despeje, obtendríamos, ¿sí? A la hora de completar el despeje, la expresión quedaría como t igual, ¿sí? T va a ser igual a 2 más el logaritmo, ¿sí? De 1 sobre 2 epsilon s. Y esa sería la expresión que nosotros necesitaríamos calcular para decirle a nuestro usuario cuántas cifras significativas de las que les vamos a entregar son verdaderas, cuáles puede considerar como verdaderas. ¿Se ha entendido? Hasta aquí, compañeros.
¿Sí o no? Jóvenes, o ya se durmieron. No, no nos hemos dormido. Bueno, no hay dudas entonces, ¿todo bien? Creo que todo bien hasta el momento, profe. Ok. Bueno, entonces, bueno, en mi caso, a reserva de que evidentemente, como el día de ayer tuvieron que hacerse sesiones um, virtuales con el otro grupo, en este caso están ustedes solamente los del A, el código formalmente nosotros ya lo hicimos el día de ayer, ¿sí? Pero obviamente para que ustedes comprendan cómo se desarrolló, vamos a tener que hacerlo de forma independiente, vaya, vamos a tener que ver cómo se razonó para desarrollar el método de iteración simple de punto fijo. Cabría aclarar que este método, y bueno, ya lo dije de hecho hace un momento, ¿sí? Las diferencias que existen con los demás métodos, que solamente, vaya, en total son 3 métodos abiertos los que nosotros tenemos. En realidad, las diferencias que tienen solamente se basan en la fórmula, en la forma de calcular la raíz. Entonces, eso significa que conociendo un algoritmo, deberíamos de poder predecir cómo es los demás, cómo son los demás, simplemente haciendo unos leves cambios. O sea que prácticamente la evaluación de este apartado que estamos viendo en este momento, pues involucra modificar el código, ¿sí? Que en este caso ya tendrían que realizarlo por cuenta propia ustedes, ¿sí? Ya en mi caso, mi ayuda ya fue hecha. En este caso solamente les voy a ayudar a escribir este código, que es el de iteración simple de punto fijo, y los 2 métodos siguientes, pues ya los van a tener que programar ustedes por sus propios medios, y entonces, bueno, pues tenemos ya que programar en forma individual. Que me preguntaron sus compañeros el día de ayer, y si tenemos dudas, bueno, pues ya les dije la vez pasada que si tienen dudas a la hora de generar el código, ¿sí? No se les vaya a ocurrir decirme, porque eso sí ya no lo voy a hacer, yo ya no voy a hacer extensiones de tiempo, porque de hecho en este momento ya voy a hacer entrega tardía de las calificaciones y estoy saltándome uno de los reglamentos del Tecnológico Nacional de México. Me piden que yo entregue calificaciones cada cierto periodo de tiempo, y está en el reglamento que debo de cumplir con esos tiempos. Por lo tanto, no puedo estar para siempre extendiendo el tiempo cada vez que, bueno, yo entiendo, cada vez que ustedes me dicen, es que tuve que hacer esto, es que tuve que hacer aquello, compañeros, todos tenemos una vida privada, todos tenemos otras cosas que hacer, no nada más estoy dándoles clase a ustedes, tengo más asignaturas que impartir, ¿sí? Y cuando se te da una actividad, se te da con el tiempo necesario para que lo entregues en el tiempo, vaya, en un periodo de tiempo razonable. He sido bastante condescendiente cada vez que alguien me ha dicho, es que tengo este problema, es que tengo este otro problema. No puedo pasarme haciendo extensiones de tiempo para siempre.
Entonces, ha sido la última vez que lo he hecho. Estamos en la parte final del semestre, ya prácticamente queda solamente un mes de trabajo y vamos bastante retrasados. Entonces, discúlpenme, en virtud de eso, ya solamente un caso extraordinario y en esta ocasión voy a tener que pedir evidencias de esas necesidades que pudieran tener. Si algún problema tienen personal en sus casas, pues no sé, comunicarse con el jefe de carrera y que sea el jefe de carrera el que los respalde porque ha sido exagerada la cantidad de tiempo que se les ha dado para solventar actividades. Entonces, si llegamos a tener alguna duda, pues que no sea el día que tienen que entregarlo porque simple y sencillamente no voy a hacer ya ninguna extensión de tiempo, ¿sí? Con ustedes vamos bastante además más retrasados que en el grupo B porque con ellos tuve la sesión hace 8 días el miércoles y el día de ayer el miércoles y que con ellos eran las 4 horas, los miércoles son 4 horas con ellos y por lo tanto el tema de hecho lo acabé el día de ayer. Ellos ya saben qué se tiene que entregar como actividad final en este tema número 2. Ya están trabajando sobre él, obviamente, ya tienen más tiempo para hacerlo, pero ya no voy a poder extender el tiempo. La siguiente sesión que vamos a tener nosotros sería el próximo martes, ¿sí? A menos que ustedes quisieran que hiciéramos una sesión extra, no sé, tal vez hoy mismo, más tarde. Lo único malo es que tengo algunas actividades y la única hora a la que podría atenderlos es a las 6 de la tarde. Eso ya es cuestión de ustedes, si es que quieren, ya yo no los obligo, entiendo sus razones, pero también ojalá que entiendan las mías. Yo también tengo tiempos que cumplir y no puedo esperarme para siempre, ¿sí? Cada vez que ustedes me dicen, tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema. Entonces, cada vez que tengan ustedes un inconveniente, se comunican con el jefe de carrera, ¿sí? Y ya el jefe de carrera les dirá si tienen que presentar alguna evidencia. Bueno, yo de hecho se los voy a pedir ya a partir de este momento. Y solamente en casos muy extraordinarios, voy a extender y no voy a extender el tiempo, simplemente voy a permitir la entrega con retraso en forma personal, ¿sí? Ya no voy a hacer extensiones de tiempo a nivel grupal. ¿Entendido, compañeros? Sí, profe. Bien, entonces, sugerencia, ¿qué podrían sí ir haciendo? Bueno, yo no sé, pero creo que casi nadie lo hace. Ustedes están esperando a que se vean los temas aquí nada más. Tal vez uno, dos, a lo mejor se haya dado a la tarea de a ver qué sigue, ¿sí? Veo el temario y veo qué sigue. Pues, ¿qué sigue? Bueno, pues siguen 2 métodos más. Si quieren adelantar, bueno, el primer método se llama método de Newton-Raphson y el siguiente método se llama método de la secante. Son los 2 métodos que faltan, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Pues leer un poquito. Hay videos, hay de todo, pero bueno, hasta donde he visto, desafortunadamente los aprovechamos negativamente. Simplemente queremos que nos resuelvan la vida, no queremos nosotros trabajar y eso no va a funcionar. Por lo menos en este curso no va a funcionar. Bien, dejemos el regaño en paz, ¿sí? Entonces, ojalá que también entiendan mis razones, ¿sí? Todos tenemos tiempos que cumplir. Ok, entonces, para nuestro código, evidentemente nos vamos a basar en el algoritmo que ya nos están dando. Para ustedes le voy a tener que cambiar el nombre
a los métodos porque evidentemente con sus compañeros ya tiene un... A ver, déjenme ver si tengo otra carpeta de trabajo para que no se revuelva la información. A ver, déjenme checar rápidamente. Es en... Ay, es que tengo que revisar dónde se van metiendo mis códigos. Parece que lo podemos meter en una carpeta. Por Slack, Python RP. Sí, parece que sí podemos. Voy a cambiar de carpeta de trabajo, es lo único que voy a hacer para respetar el mismo nombre que le dimos con sus compañeros, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer para acelerar el proceso de desarrollo? Fíjense, perdón. Vamos a crear, obviamente, un nuevo proyecto, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues primero vamos a desarrollar el algoritmo de la falsa posición, de la iteración simple de punto fijo. ¿Cómo es eso? Bueno, para empezar, nos vamos a fusilar el código de la falsa posición que ya desarrollamos en su momento, ¿sale? Nos fusilamos. Otra parte de las reglas de entrega de evidencias antes de que se me pase. Por ahí a algún compañero se le ocurrió tomar captura de pantalla de mis códigos, o sea, de los códigos que yo voy mostrándoles aquí, ¿sí? Y por ahí pensó que no me iba a dar cuenta, pero vaya que sí me di cuenta. ¿Dónde me di cuenta? Pues se le fue que por ahí apareció este texto que estoy iluminando en este momento, ¿sí? Y evidentemente la captura de pantalla se ve mal porque la resolución que ustedes tienen en sus pantallas en este momento es mínima y a la hora que tú lo conviertes a PDF, esa resolución, si de por sí es pobre, pues aún se vuelve más pobre a la hora de convertir, vaya. Y entonces, vaya, eso sí me molestó, porque si de por sí no me estaba entregando un trabajo original, ver que me está devolviendo mis propios códigos, pues automáticamente es un trabajo que ni siquiera merece la pena revisarse porque no está practicando lo que estamos haciendo. Entonces, automáticamente, vaya, ahora sí que como quien dice que se puso de pechito, porque caray, o sea, ¿a quién pretendes engañar? Eso definitivamente es algo que me molesta como no tienen idea. Entonces, algunos intentaron, bueno, hubo muy buenos trabajos, eso sí, sí, sigo felicitando a los que lo hicieron lo mejor posible, no siempre hay aún detalles que pulir, pero nos estamos formando, están en un periodo, ustedes no se van a dar cuenta tal vez en este momento no se dan cuenta que su manera de expresarse va a cambiar un poco, al menos a la hora de escribir textos. ¿Por qué? Pues porque te estoy regañando, te estoy diciendo, cambia esto, cambia aquello, fíjate acá, revisa tu ortografía, ¿sí? Bueno, los que me hagan caso, obviamente, ¿no? Pero, caray, bueno, ¿qué te cuesta cumplir las normas con las que se te está pidiendo que entregues los trabajos? Entonces, en algunos casos, unos buenos trabajos, por ahí se les fue la resolución, sobre todo de los códigos, ¿sí? Se les fue la resolución y los pusieron muy pequeñitos. Ya les mostré en su momento cómo es que yo veo las imágenes a la hora de evaluar sus trabajos en la plataforma. Entonces, verifica un poquito tu evidencia antes de subirla y revisa si tu imagen, por ejemplo, en otros casos hubo algunos que me pusieron unas graficotas con unas letrotas
tamaño caguama, que ay caray, eso sí se veía horrible. Pero otros, por el contrario, y esto me incluye algunos de los que me entregaron buenos trabajos, ¿sí? Por ahí les puse una nota de que cuiden la legibilidad, ¿sí? Entonces, acuérdense que, bueno, les mostré aquí a tamaño de 100% cómo se verían las gráficas. Entonces, considera un poquito ese detalle, no sé, auméntale un poquito, no seas exagerado tampoco, pero auméntale de tal forma que garantices que se entienda qué dice tu captura de pantalla. Otro más se le ocurrió poner una fotografía. ¿Qué es eso, caray? Si tienes el código, pues la captura se hace con la computadora, no con una fotografía. Es absurdo. Eso significa que está tomando la información de una fuente que no es la suya. Eso no está bien en absoluto y demerita el trabajo que estás entregando. Entonces, eviten eso. Entonces, ¿qué les iba a pedir a ese respecto? De aquí en adelante, todo código que me envíes debe incluir el encabezado, ¿sí? Aunque se haga grandototote, no sé, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues si tienes problemas para subir tu gráfico, a lo mejor lo tengas que dividir. Hubo alguien que sí lo hizo, lo dividió en partes. Por ejemplo, bueno, yo veo que el código se hizo muy largo. Bueno, entonces, por un lado, tomo captura de pantalla. Bueno, yo utilizo aquí las herramientas propias de mi sistema operativo. Por ejemplo, para tomar una captura de pantalla, se utiliza esta herramienta que se llama Spectacle. Pueden ver que tengo dos monitores para trabajar, ¿sí? Ustedes nunca ven el de la izquierda, ¿sí? Yo veo el de la derecha para darles la clase, ¿sí? Pero si quiero hacer una captura de pantalla, le doy realizar nueva captura, ¿sí? Selecciono la región que yo quiero, por ejemplo acá, ahí está la región que quiero, le doy Enter, ya pues esto es lo mismo que pueden hacer en Windows, copiar en el portapapeles y me lo llevo a un editor sencillo, tal vez Paint, y ahí lo pego, ¿sí? Y veo qué resolución tiene. Si le puedo pegar la parte de abajo, si no es tan grande, bueno, a lo mejor lo puedo pegar completo en mi documento, pero si no, lo voy poniendo por fragmentos, ¿sí? Y nada más en el encabezado le pongo encabezado del programa para, por ejemplo, en este caso sería encabezado del programa para la falsa posición, ¿sí? Y si tuviera que poner el resto del código, ¿qué le pondría? Bueno, el pie diría, programa principal de la falsa posición y ya, ¿sí? Ya lo estás poniendo y así eres capaz de ir modificando los tamaños de las imágenes de tal manera que sean convenientes para tu informe, para tu reporte, porque finalmente con eso te estoy evaluando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente ser cuidadosos en cómo hacemos nuestras entregas. A final de cuentas, no hay ni siquiera exámenes, lo único que estoy pidiendo son reportes, pero evidentemente, insisto, y pues sé original con tu trabajo, porque si tú crees que no voy a encontrar la página donde estás encontrando la información, pues estás equivocado. De hecho, hay herramientas, creo que lo sabes tú antes que yo, hay herramientas que te permiten identificar los textos plagiados, ¿sí? Si no lo sabías, pues te lo informo. En fin, aquí en archivo, nuestro método se va a llamar ISPF, o sea, iteración simple de punto fijo. El autor, descripción, módulo que implementa el método de iteración simple de punto fijo. Se requiere un script que ejecute este módulo. ¿Cómo se va a llamar? Pues lo puedes suponer, se va a llamar ispf run.py.
Argumentos de entrada, bueno, en este caso no se requiere más que el argumento de la raíz inicial que se va a llamar x0, así de simple, x0. Y ya no es un límite inferior, es la raíz inicial de aproximación. ¿Sí? XU ya no es necesario, puesto que ya no tenemos ningún intervalo aquí. Ese sigue siendo el error estándar. En este caso ya no se calcula porque el problema nos da por sí solo el error estándar. Iteraciones máximas, vaya, son iteraciones máximas como tal. Fx es la expresión de la función, solo que, bueno, ojo, como ya expliqué el día de ayer y como todavía vamos a tener sesiones conjuntas, bueno, aquí otro detalle más, sus compañeros del otro grupo me estaban diciendo, bueno, es que ya nos habíamos acoplado a tomar clases juntos. Les digo, pues sí, pero resulta que nuestro jefe de carrera nos avisa a nosotros que se suspenden las sesiones presenciales, o sea, las prácticas presenciales, porque los estudiantes llegaron a un acuerdo con los docentes y a nosotros no nos avisan, entonces nos cambian de plano todo el esquema de trabajo. Entonces, compañeros, a veces sus compañeros del B van a estar durante nuestras sesiones, los martes y los jueves, y otras veces no van a estar y van a tomar sus sesiones los miércoles 4 horas, que es el horario para ellos originalmente, ¿sí? Si alguna vez quieres estar en esas sesiones, pues les doy el horario, es de 7 a 11 de la mañana. Es un poco pesado, pero así está el horario con ellos. Entonces, por eso en este momento ellos no están en esta sesión, ¿sí? Pero bueno, ya si alguien está interesado, pues me lo dirá a título personal, pero seguramente tienen ustedes otras clases, ¿sí? Por eso no les he dado ese link con el que ellos se conectan. En fin, la expresión para la función, en este caso, sus compañeros dijeron, bueno, es que si en la teoría que usted nos está dando a la función que nos sirve para linealizar, la llamamos G, queremos que también se llame G para que nos acordemos con el algoritmo. Ah, bueno, les dije, si ustedes quieren que así sea, bueno, pues por coincidencia con ellos y para evitar confusiones, porque a lo mejor alguno de ustedes quiera intercambiar información con algún compañero de aquel grupo, ¿sí? No vaya a ser que aquí le ponemos F y ellos tengan G y al rato se hagan pelotas y no sepan quién es quién, pues mejor lo dejamos en G como lo vimos con ellos, ¿no? Pero aquí les dije a sus compañeros, sí, G de X es la expresión de la función, pero no va a ser la función original, es la función linealizada. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que nuestro usuario a la hora de utilizar nuestro código, nuestro método que estamos a punto de desarrollar, debe de darnos la expresión ya linealizada, o sea que no nos debe de dar la función original. Eso lo deberíamos de entender de antemano. Luego, XRP, bueno, es la raíz aproximada, solamente que por coincidencia del algoritmo que tenemos nosotros a nuestra disposición, ¿sí? Vamos a regresarnos. Vemos que el algoritmo dice XR. Bueno, pues llamémoslo justamente XR. Dense cuenta que el X0 es el valor inicial que nosotros estamos proponiendo aquí. Bueno, entonces acá, simple y sencillamente, le quitamos la P. Es la raíz aproximada. El error aproximado se queda como está, las iteraciones también se quedan como están. Entonces, hasta ahí ya tenemos el encabezado. De una vez les vuelvo a decir
Y ahora sí, todo código debe incluir el encabezado completito, desde la línea 1 hasta donde acabe ese encabezado. De otro modo, será nulo el código que tú me muestres. ¿De acuerdo? Están avisados para evitar, vaya, caray, eviten plagiar información, compañeros. Si no, al rato, fíjense, bueno, salvando las distancias, descubrir que nuestro expresidente Enrique Peña Nieto tiene un título de licenciatura, vaya, ni siquiera tiene un grado de maestro, ¿sí? Que vaya, las leyes no dicen que tiene uno que ser un doctor en ciencias para ser presidente de la República, pero caray, el enterarse de que nuestro querido expresidente tiene un título donde se reclaman derechos de autor porque se ha descubierto que está plagiado y fue el hazmerreír de todo mundo, caramba, pues, no seas tú igual que él, sé diferente, haz un trabajo auténtico que sea tuyo, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, qué fácil sería decirles, pues vean el video que está en YouTube, ahí está el código. ¿Sí? No, yo no hago eso. Es más, mis códigos no se parecen a los que están ahí en YouTube. Tienen obviamente una estructura similar porque tienen que obedecer al algoritmo, pero los códigos que nosotros desarrollamos son de nosotros, son nuestros, nosotros los estamos haciendo, compañeros. En fin, ojalá valoraras un poco más tu trabajo. Nos fusilamos el código de la falsa posición para acelerar el proceso de desarrollo, paste. Y también nos sirve a nosotros para identificar qué cosas sirven, qué cosas no. Por ejemplo, obviamente nuestro módulo ya no se va a llamar falsa posición, sino que se llama ISPF. Ya no requiere de un XL, en cambio requiere de un X inicial. XU ya no sirve para nada. El error estándar se queda como está porque ese nos lo dan desde la petición de informaciones. Y max, pues son las iteraciones máximas, ahí no hay problema. FX ya no se va a llamar FX, ahora se va a llamar GX, ¿sí? Las iteraciones, pues nos vamos al algoritmo y nos fijamos, mira, sí, las iteraciones empiezan en 0. Bueno, pues eso se puede dejar así tal cual, entonces no hay bronca. Luego, aquí ya no vamos a necesitar evaluar previamente los límites inferior y superior, puesto que esto era para el método de bisección o de falsa posición, vaya que en esos casos es indispensable para identificar en dónde tenemos nosotros la raíz, en qué subintervalo, es parte de, ¿sí? Así de fácil. Y, bueno, en lo que respecta al resto del código. Si vamos observando lo que dice nuestro método, nuestro algoritmo, vemos que lo primero que dice es que XR es igual a X0. Perfecto, pues eso mismo seguimos aquí. XR va a ser igual a X0, ya lo estás diciendo desde ahí. Luego, esta condicional que nosotros escribimos acá nos permitía a nosotros identificar si los límites del intervalo eran adecuados para la búsqueda de la raíz, pero en este caso ya no tenemos intervalos cerrados, por lo tanto esto ya no nos sirve. Quitamos ese if y eso sí, recomendación, cuidar la indentación de tu código. Fíjate dónde debe de estar, ¿sí? Esta línea evidentemente ya no nos sirve, ¿sí? Ya no es necesario para nuestro código. Luego sigue el while true. Acuérdate que esto es lo que nos permite a nosotros dar los ciclos infinitos, la iteración infinita sobre nuestro código.
Entonces, esto lo dejamos como está. Luego, para asegurarnos que estamos colocando todo en su lugar, fíjense cómo lo voy haciendo para evitar equivocación. Bueno, aquí no sé por qué me coloqué esos textos, pero bueno, ya lo corregimos. Fíjense, ahí ya tenemos items más igual a 1. Si me fijo, pues también es lo primero que se hace en el algoritmo. Vean, y es igual a i más 1. Luego nos pide que guardemos la raíz anterior. XA es igual a XR. Bueno, pues aquí nosotros ya tenemos XRA igual a XRP. ¿Sí? Guardamos la raíz anterior. De nuevo me aseguro que esté a la altura adecuada en la indentación y acordarnos que ya no tenemos XRP, ahora simplemente se llama XR. Lo quitamos y ya está. Luego, en la siguiente línea, se debería de aproximar la raíz. Ahí se aproxima la raíz. Ya no se llama XRP, se llama XR. Y aquí esto ya no se realiza de esta manera. Esto era para el método de la falsa posición. Aquí, ¿cómo se aproxima la raíz? Bueno, pues te lo dice el algoritmo, te lo está diciendo aquí. XR es la G evaluada en XA, en la raíz anterior. Ah, pues, rete fácil. Eso significa que aquí nosotros vamos a escribir GX, ¿sí? Evaluándose en XRA. Y ahí estás implementando ya la iteración simple de punto fijo. Hasta ahí. Luego, ¿qué sigue? Bueno, pues hay que calcular, y nos vamos al algoritmo. El siguiente paso es determinar el error aproximado en la iteración. Bueno, pues eso exactamente vamos a hacer. Vemos que ya está el if ahí, pues simplemente hay que alinearlo en el lugar adecuado para que se realice ese trabajo. Acordarse que en Python la indentación, perdón, es importantísima para que todo funcione en forma adecuada. ¿Sí? Ahí tenemos el error aproximado, ya se está calculando ahí el error, ¿sí? Ya lo estamos calculando. Nos vamos a poner ahora a la altura del if. Acuérdate que después del cálculo del error es lo único que se hace en esa condicional. Luego, ¿qué nos dice nuestro algoritmo? Nuestro algoritmo dice que hay que revisar si el error aproximado es menor que el error estándar o que si se han alcanzado las iteraciones máximas y en ese caso se debe romper el ciclo do que estamos implementando. Bueno, entonces en nuestro código, si te das cuenta, todo lo que hemos puesto desde aquí hasta donde dice else EA igual a 0, todo esto le pertenece tanto al método de la bisección como de la falsa posición. Ya no nos sirven porque ya nosotros no tenemos intervalos. Entonces todo esto a la basura, no nos sirve ya. Y nos quedamos, fíjate cómo ya quedó ahí luego, ¿sí? Lo que nos va a permitir romper el bloque while que estamos implementando. En realidad, programar no es tan difícil, pero evidentemente nuestras nociones, nuestra formación debería ser, vaya, debemos de estar preparados para aplicar nuestras herramientas. Desafortunadamente aquí vuelvo al punto del principio, no me gusta regañar, pero si vas por la vida, por ejemplo, más bien, no por la vida, en tu carrera, en esta carrera que estás tratando de desarrollar como ingeniero, ¿sí?
Si tú piensas que las materias nada más van de relleno, pues estás muy equivocado. Si pensabas, ya pasé programación básica, ya no voy a tener nada que ver con ella, pues más bien por el contrario, te puedo ir informando que a lo largo de toda la carrera no vas a evitar meterte con programación. De una o de otra forma siempre va a estar implícita en tus actividades. Bien, con eso ya implementamos que se rompa el bloque while. Pero mucho ojo. Miren, voy a subir el último return ahí. Le voy a dar enter. Y acuérdate, el break lo que hace es romper el bloque donde se encuentra. O sea que evita que se siga repitiendo el bloque while que tenemos en la parte superior. ¿Sale? Pero, ojo, hay dos motivos por los cuales se puede romper, y eso ya no lo dice mi algoritmo, aquí ya es propio de nuestro programita, porque aquí nuestro programa, bueno, nuestro algoritmo ya no dice qué se hace con el error aproximado menor que el error estándar, o con las iteraciones que se han pasado de las iteraciones máximas. Mucho ojo, porque en los métodos abiertos, aquí sí que es más probable que que el método diverja, es decir, que no te dé un resultado verdadero, es decir, que no se alcancen la raíz verdadera en las iteraciones que tú le pongas, ¿sí? Acuérdate, va a depender de dónde le indiques que está el valor inicial. Entonces, hay que considerar cuándo ese problemita pudiera ocurrir, ¿sí? Entonces, en nuestro código, ¿sí? En nuestro código, las iteraciones se pueden romper por una razón positiva, que sería que el error aproximado sea menor que el error estándar, ¿sí? Eso sería el punto de vista positivo, porque diríamos, encontramos la raíz, entonces no hay problema, ¿sí? Ya la encontramos y devolvemos los valores y todos somos felices. Pero también puede pasar, y aquí sí es más probable que ocurra, dependiendo del problema, ¿sí? Es más probable que ocurra que se alcancen las iteraciones máximas, pero que no se haya encontrado ninguna raíz. Entonces, en ese caso, ¿sí? Vamos a tener que devolver valores dependiendo de cómo hayamos roto la iteración de nuestro método. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, pues con condicionales. Lo malo es que vamos a tener que ser un poco repetitivos. Fíjense, aquí lo primero que vamos a revisar es, se rompió el bucle, se rompieron los ciclos porque se superaron la cantidad de iteraciones. Es lo primero que vamos a preguntar. Entonces, decimos, si las iteraciones fueron mayores o iguales que la iteración máxima, ¿sí? ¿Qué vamos a devolver? Pues vamos a devolver un mensaje de advertencia. XR va a ser igual a un texto y le vamos a poner se ha superado el límite de iteraciones sin obtener una raíz. Aquí, evidentemente, tú te debes de acordar. ¿Por qué dijimos eso? Bueno, lo estamos diciendo porque el que se haya alcanzado el valor de las iteraciones máximas significa, o una de dos, que para el nivel de precisión que estamos pidiendo se requieren de más iteraciones. O segundo, que simple y sencillamente la raíz inicial que estamos proponiendo no es la adecuada, o que simplemente no hay ninguna raíz cerca de donde estamos
tratando de averiguar cuánto vale la raíz. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a devolver ese mensaje. Que devolvemos, acuérdate que se tiene que devolver una tupla. Devolvemos cuánto es XR, que en realidad en este caso no estamos devolviendo un valor, sino que estamos devolviendo una cadena de texto. Devolvemos el error aproximado para que se dé cuenta nuestro usuario qué error se llevaba y le decimos cuántas iteraciones se cumplieron. Así de sencillo. ¿Sí? Iteraciones. Ay, ¿qué pasó aquí? Bien, ya está. Luego, eso es cuando se rompió el bloque de ciclos, el conjunto de ciclos se rompió porque se alcanzaron las iteraciones máximas. Pero también se pudo haber roto porque el error aproximado fue menor que el error estándar, que ese es el caso positivo. Ah, bueno, entonces, de nuevo, si el error aproximado fue menor que el error estándar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en ese caso sí hubo cálculo de la raíz. Por lo tanto, ahí es donde vamos a devolver nosotros. Acordarse que ya no es XRP. Vamos a devolver XR. Devolvemos el error aproximado y las iteraciones. En este caso, este es el caso adecuado, es el caso que quisiéramos siempre, porque es el caso en el que se ha calculado una raíz. Y todo lo que sigue por debajo de esa última línea que escribimos ya no nos sirve a nosotros. Esto se elimina. ¿Entendido? Compañeros, ¿me han seguido? ¿Dudas? Profe. ¿No? Bueno. Ya tenemos en... Perdón. No, profe. Ok, gracias. Guardamos entonces nuestro archivo. Vaya, yo lo tengo que guardar en un sitio diferente porque, vaya, en donde lo tenía originalmente, pues ya lo voy a repetir. ¿Sí? Normalmente los estaba metiendo en mi carpeta que se llama Python 2021. Pueden ver que ya está ahí ISPF e ISPF run. Ya están hechos. Entonces yo me cambio de carpeta y lo voy a meter en una carpeta que se llama ProxPython RPI. ¿Sí? Bueno, que si se preguntan por qué le puso RPI, bueno, porque eso lo utilizo cuando damos programación avanzada, ¿sí? O cuando damos sistemas embebidos, porque utilizamos un Raspberry Pi para practicar hacer interfaces, tal vez de lo más entretenido que se puede hacer con Python. Bueno, entonces le damos nombre ISPF, ¿sí? Lo guardamos, ya está guardado. Perfectly. Ahora debemos crear ese ISPF run. Perfecto. Creamos un nuevo archivo y nos fusilamos el código de falsa posición run. Entonces, comentario, vamos a quitar, a copiar prácticamente todo esto desde archivo. ¿Sale? Copiar. Y lo pegamos en esta parte. Paste. Bien, ya nuestro archivo no se va a llamar, obviamente, falsa post run. No es adecuado. ¿Sí?
se va a llamar ISPF run. Comentario, aplicación para la ejecución de la iteración simple de punto fijo. Se requiere del módulo ISPF.py. Acá abajo, variables de entrada. Bueno, función. Aquí otra vez, por sugerencia de sus compañeros. Bueno, que se puede dar de hecho el mismo nombre. En este caso no es necesario porque de todos modos la palabra función hace relación o hace referencia a una función, una expresión matemática que nos tiene que dar el usuario. Lo que sí que debe ser una función linealizada. Función linealizada. Luego, límite inferior del intervalo. Bueno, pues aquí no hay límite inferior del intervalo. Aquí hay una raíz inicial. Entonces le vamos a poner x ini. Entonces, le vamos a poner aquí valor inicial de la raíz. Que en algunos libros, en algunos textos de métodos numéricos también suelen llamarle valor semilla. ¿Y por qué? Pues porque a partir de ella se generan todos los demás valores, los valores de aproximación del método en cuestión. Aquí no hay límite superior, por lo tanto, esta línea sobra, no nos sirve para nada, ¿sí? Luego, T son las cifras fraccionarias significativas. Bueno, pues aquí vamos a hacer un intercambio porque nosotros, ¿sí? A nosotros no nos van a dar las cifras significativas fraccionarias, sino que nos van a dar más bien el error estándar. Eso nos lo van a dar desde el principio, por lo tanto, cambiamos de lugar. ¿Sí? Aquí le vamos a poner STD, es el error estándar, es el dato de entrada que nos van a dar. Y nosotros, en cambio, vamos a devolver las cifras fraccionarias significativas para nuestro problema. Control X, ¿sí? Y lo pegamos aquí. Ya está. XINI, error estándar. ¿Qué más nos deben de dar? Pues las iteraciones máximas que se deben de respetar, ¿sí? Para que no se cicle para siempre nuestro código. Y nosotros vamos a devolver la raíz aproximada, las iteraciones, el error aproximado y la cantidad de cifras significativas. Entonces ahí ya estamos bien. Luego nos vamos a fusilar el código de la falsa posición run. ¿Sí? Entonces nos lo llevamos. ¿Sí? Yo copio todo, pero después evidentemente veremos que se va a reducir. Entonces lo pegamos. Y bueno, para este código ya vimos nosotros que no necesitamos para nada a la librería mat, sino que basta con la librería PyLab para hacer el trabajo. Luego, from falsa posición, bueno, ya no vamos a importar la falsa posición, vamos a importar a ISPF. ¿Sí? ISPF. Ya lo tenemos ahí, importado. Nuestro módulo para el cálculo de la función, acordarse que ya no se va a llamar f. Para este problema, para la iteración simple de punto fijo, la vamos a llamar g. Y observación de sus compañeros.
No sé si opinen lo mismo. Ellos dijeron, profe, de todas maneras, antes de aplicar los métodos, siempre tenemos que desarrollar una gráfica con anterioridad. Entonces, como que no sirve de mucho estar mostrando la gráfica dentro del propio método, ¿sí? En todo caso, bueno, pues lo podemos comprobar de manera independiente y de ese modo, vaya, pues nuestro código se hace más pequeño. Entonces ellos me sugirieron que omitiéramos que nuestro método, vaya, el que calcula ya la raíz, genere el gráfico. ¿Están de acuerdo ustedes o no están de acuerdo? Jóvenes. Me quedan 8 minutos. Lo quito. Yo creo que sí es una idea, pero también ya dependería de cada uno de nosotros si decidimos incorporar esa parte. Piensa. Ok. Bueno, entonces lo dejo a su criterio, compañeros. Por compatibilidad del código que hice con ellos, voy a omitir esta parte, pero ustedes ya saben cómo funciona esta parte. Si desean incorporarla, bueno, solamente habría que hacer algunos cambios. Si deseas dejarla, si yo la voy a quitar, de una vez te estoy avisando. Pero si deseas que se quede, el cambio que harías, ojo, aquí el problema es que aquí se te pide un rango de valores para crear el gráfico. Entonces tendrías tú que aquí indicar un valor superior, vaya, un límite superior en esta parte. XINF podría ser la propia raíz que estás indicando acá, pero XSUB como que no está declarado. Tendrías que, no sé, sumarle más 10 por decir algo para generar el gráfico, ¿sí? XINF más 10 para generarlo. Pero, bueno, eso, insisto, queda a tu consideración. Sus compañeros decidieron que ya no era indispensable porque de todas maneras dijeron que pueden generar el gráfico primero para observar dónde proponer la raíz y después para comprobar pues que lo pueden hacer individualmente, o sea, por separado del código del método. Entonces, haciendo caso de ese detalle y por simplicidad del código lo voy a quitar. Y nos vamos al programa principal, ¿sí? Aquí vamos a escribir que es aplicación para el método de, bueno, iteración simple, de punto fijo. Ya está, nuestro comercial. Abajo dice, especifique la función, ojo, le decimos, le advertimos a nuestro usuario en mayúsculas para que se dé cuenta por qué se lo decimos, linealizada en términos del lenguaje Python, ¿sí? Entonces nuestro usuario debería de saber qué significa utilizar el método de iteración simple de punto fijo. Perfecto. Y para que haga relación de ideas con la teoría, en vez de poner f de x, vamos a hacer que él vea el texto g de x como petición de la función. Luego, xinf, ya dijimos que nosotros ya no vamos a poner un intervalo, entonces eso se llama xine. Ya no pedimos un límite inferior para nuestro intervalo. En su defecto, nosotros lo que pedimos es el valor inicial de la raíz. Valor, ponerlo, valor inicial de la raíz, ¿sí? Y para que él haga relación de ideas,
le decimos que le estamos pidiendo a x0. ¿Sí? X0 igual a ¿cuánto? Es lo que le estamos diciendo ahí. X superior. Pues en este caso nosotros no queremos una X superior porque no la necesitamos. ¿Qué si necesitamos? Bueno, en vez de pedirle al usuario que nos dé las cifras significativas, le vamos a pedir que nos dé el error estándar, porque así está nuestro problema, así se nos está pidiendo. Le preguntamos de cuánto es el error estándar. Error estándar. ¿Sí? Bueno, pues en vez de T va ES. Error estándar. Itermax, bueno, eso se queda como está. ¿Qué necesitamos ahora? Calcular la cantidad de cifras significativas. Bueno, eso ya lo vimos, lo escribimos aquí. Acuérdense que es T igual a 2 más logaritmo de 1 sobre 2 epsilon S. Bueno, aquí nosotros vamos a escribir que T va a ser igual, ¿sí?, al entero, ¿sí?, porque nosotros contamos las cifras significativas en forma entera, es decir, 1, 2, 3, 4. No contamos en forma flotante, 1.1, 1.2, eso no existe al contar las cifras significativas. Entonces aquí escribimos 2 más, y como vimos en algún momento, aquí en Python, el logaritmo de base 10 se escribe como log 10, vean, incluso aquí me lo está proponiendo, log 10, ¿sí? Log 10 de quién? Bueno, de 1 entre, abrimos paréntesis, 2 por ES, que es ESTD, porque eso es el error estándar, ¿sí? No se te olvide que estamos haciendo, estamos calculando las cifras significativas. Luego invocamos al método raprox, eaprox e iteraciones es lo que se nos va a devolver. No invocamos a la falsa posición, sino a ISPF. ¿Sí? Y no le pasamos a XIMP, sino a XINI. Borramos XUP porque no lo necesitamos. Le pasamos las iteraciones máximas, ¿sí? Bueno, primero el error estándar, luego las iteraciones máximas, y acuérdate que aquí nuestra función no se llama f, sino que se llama g. Y bueno, esto se queda prácticamente como está, ¿sí? Simple y sencillamente. La parte de acá abajo, ya quitamos lo de la gráfica porque ya no tengo el módulo de la gráfica, lo hemos quitado. En el else dice print, atención, más la advertencia que pusimos en el código del otro lado. Y entonces estas dos líneas que involucran crear una gráfica también las omitimos. Y de este modo hemos implementado ya el método como tal, ¿sí? Lo guardamos con el nombre adecuado. Lo vamos a guardar, obviamente en la misma carpeta, y se va a llamar ISPF-RON. ISPF-RON. Le damos en guardar, ya está guardado. Espero no haberme equivocado en alguna de las expresiones. Teóricamente el método debería de funcionar. Si me permiten, si me da el tiempo, ¿sí? Lo vamos a
tratar de ejecutar, pero antes darnos cuenta que como es la función, a nosotros nos están pidiendo que resolvamos seno de la raíz de x menos x. Acuérdate que primero se tiene que linealizar. Entonces, si f de x, ¿sí? Si tienes que f de x es igual al seno de la raíz de x menos x, bueno, su linealización es inmediata porque vemos que tenemos un término lineal acá. Entonces, eso significa que pasas la x del otro lado y queda que x es igual al seno de la raíz de x. El seno de la raíz de x. Y por lo tanto, la función linealizada que buscas es simplemente g de x igual a la raíz de x. Perdón, seno de la raíz de x. ¡Sas! Eso es todo. Ya está linealizado. Esta es la expresión que le tenemos que dar a nuestro método para que funcione. ¿Sale? Entonces, en Python, ¿sí? Lo ejecutamos, espero que no haya errores, ¿sí? Nos pide quién es g de x, pues ya vimos que, acuérdate que aquí se escribe sin por seno, ¿sí? Y la raíz de x la podemos escribir como sqrt, o bien podemos utilizar la simbología básica de Python para poner la raíz cuadrada. X asterisco asterisco, que es el símbolo de potencia, abrimos otro paréntesis y escribimos 1 entre 2, que significaría seno de la raíz de x, pero en forma de potencia. Cerramos los paréntesis adecuadamente, valor inicial de la raíz. El método nos dice, o el problema nos dice que lo pongamos en 0.5, ¿sí? Pues lo ponemos en 0.5, le damos enter, nos pide el error estándar, ¿sí? Y nos dice que es de 0.01%, ¿sí? 0.01%, bueno, pues aquí le vas a poner 0.01. Le das enter y bueno, tenemos un error, invalid literal, error estándar. A ver, no sé qué hice ahí. Bueno, es que le estoy diciendo que debe ser entero. Aquí está, hay que corregirlo, ¿sí? No es un entero, debe ser un flotante, obviamente. Corrección rápidamente, lo guardamos, lo volvemos a ejecutar. A ver si no me equivoqué, error estándar. Parece que no. Ok, volvemos a intentarlo. Aunque no sé por qué. Bueno, rápidamente porque se me acaba el tiempo. Seno de x asterisco asterisco 1 entre 2. Cerramos paréntesis. Damos enter. Valor inicial de la raíz 0.5. Error estándar 0.01 nos dijeron. Ahora sí nos lo aceptó. Iteraciones máximas le ponemos como siempre 100. Tenemos otro error, XRP, por ahí se me olvidó a la hora de invocar, ¿sí? Lo estoy poniendo acá. XRP, bueno, no, entonces no está aquí, está en ISPF.
Pues sí, porque escribí XRP a la hora de calcular el error aproximado, es XR nada más. Aquí también hay que modificar XR. Y aquí, no, aquí sí es XRA. Está bien. Ajá, ajá. Otro lugar donde me haya faltado, parece que no. Guardamos los cambios, volvemos al run y lo ejecutamos. Espero que ahora sí quede. Seno de X, asterisco, asterisco, 1 entre 2. Bueno, ya lo escribo así con un poco de descuido porque ya me agarraron las prisas. Valor inicial de 0.5, error estándar de 0.01, ¿sí? Iteraciones máximas 100. O sigo teniendo un error. ISPF, que no lo guardé. RAprox, EAprox. Parece que es a la hora de línea 31, dice. Ay, Sonso, no quité esta. Ok, bueno, parece que ya, espero que sea lo último. Discúlpenme que ya el tiempo se me ha acabado. Seno de X, asterisco, asterisco. Y 1 entre 2. Ajá. Valor inicial de la raíz 0.5. Error estándar de 0.01. Bien. Bueno, al fin quedó. Después de algunos errores, eso pasa cuando copiamos y pegamos. Por ahí se me fueron las cabras a la hora de indicar las variables que estamos utilizando para programar. Pero pueden ver que el método ha funcionado. Nos dice que el error aproximado es de 0.7686. Nos indica las iteraciones. Aquí me faltó indicar cuánto vale, cuáles son las cifras significativas. Eso dónde lo pueden arreglar. Ya no lo voy a ejecutar porque ya no me da tiempo. Pero para que aquí aparezcan, ojo que aquí aparece el error estándar y ese es un dato que nosotros le damos. En vez de eso, aquí nosotros deberíamos de estar ofreciendo las cifras significativas, ¿sí? Las cifras significativas resultantes del cálculo, que en este caso simplemente quedan almacenadas sobre T. Eso sería lo que habría que cambiar a la hora de mandar a escribir los datos. Que si ustedes lo vuelven a ejecutar, bueno, ya lo hago, no les obligo a que se queden, simplemente dice seno de X, asterisco, asterisco, abrimos paréntesis, 1 entre 2, ¿sí? Cerramos los dos paréntesis, damos enter, 0.5 es la raíz inicial que nos dicen, el error estándar de 0.01, iteraciones máximas 100, y ahora, en vez de decirnos cuál es el error estándar, puesto que de por sí nosotros se lo damos, vemos que nos dice que las cifras significativas válidas son 3. O sea que de este valor que nos arroja como raíz aproximada, las cifras que sí son exactas son el 7, el 6 y el 8. El método funciona y no requiere de un intervalo de valores, realiza los cálculos en 9 iteraciones solamente. Y con eso acabamos con la sesión del día de hoy. Una disculpa por retrasarme un poquito, por ahí tuve unos errores de código. Y si no tienen preguntas, pues tal vez tengan otra clase, compañeros. Les ofrezco una disculpa por tardarme un poquito de más, pero era necesario completar esta actividad del día de hoy. ¿Alguna duda? Si es que alguien tiene alguna duda.
bien, profe. Bueno, pues eso es todo, compañeros. Nos vemos el próximo martes para continuar con estos conceptos. Ok, profe, gracias. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Buen día igualmente para todos, que estén bien. No, profe. Buen día, buen día.